Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? A nombre de el Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Este es el módulo de Humanidades, sesión número 3 de Filosofía, para el curso de acreditación de Exacer. Estábamos viendo en la sesión anterior las corrientes filosóficas, hablamos acerca de muchas de ellas, las más importantes. Hoy nos toca ver el tema de métodos filosóficos. Así que vamos a comenzar a ver este tema, que en realidad es una recapitulación de lo más sobresaliente, de acuerdo a las formas en cómo nosotros podemos explicar el conocimiento. ¿Cómo le hacemos para explicarlo? Bueno, pues a través de la filosofía, un método como tal, es decir, una forma especial de explicar las cosas con un procedimiento, una serie de pasos ordenados, sistematizados, de tal manera que podamos explicar algo, ¿no? De alguna manera, es un método. Los métodos filosóficos son entonces maneras diversas que han utilizado los filósofos a lo largo de la historia, del pensamiento, eh, eh, para aproximarse al conocimiento, justamente. Bueno, la idea es cómo lo han ido explicando los diferentes filósofos, cuáles han sido los métodos más importantes a lo largo de la historia. Vamos a comenzar, por supuesto, con la época clásica. Vamos a comenzar con Sócrates. Y es que hablar de Sócrates implica hablar de la mayéutica, desde luego. Hay que recordar que Sócrates nunca escribió nada, y fue a través de sus discípulos, fundamentalmente de Platón, que sabemos mucho acerca de Sócrates y de sus propuestas, de la forma en cómo él desarrolló la filosofía. Desde luego tenemos que hablar del método mayéutico, ¿no? ¿Qué es la mayéutica? Sócrates era hijo de una partera. Entonces él veía cómo su mamá ayudaba a que los bebés nacieran, desde luego, y que impactó, por supuesto, la infancia de Sócrates. Él, el razonamiento que tuvo fue que, bueno, los bebés llegan por alguna razón y ven la luz por primera vez. Se decía desde entonces que los bebés, las señoras dan a luz a los bebés, por lo tanto, ellos no estaban, ahora están, y de la misma manera, haciendo ahí una analogía, nosotros podemos hacer lo mismo con el conocimiento, ¿no? ¿En dónde está el conocimiento? Dentro de nosotros. Así como el bebé estaba dentro de la mamá, bueno, nosotros los seres humanos tenemos conocimiento que todavía no podemos encontrar si no nos lo preguntamos. Hay que preguntarnos a nosotros mismos y entonces podemos explicar las situaciones, es decir, hacer mayéutica. Entonces, se habla de que una persona por sí misma muchas veces no es capaz de encontrar el conocimiento si no es con ayuda de otra persona que le va a hacer una serie de preguntas. Luego, la mayéutica implica dar a luz el conocimiento, el entendimiento que hay, pues, en el intelecto de cada persona mediante el diálogo, es decir, una interacción en donde se hacen preguntas y respuestas. Sócrates explicaba que era importante que el interlocutor llegase a la verdad, pero la única manera de que se encontrara la verdad era que esta otra persona, este otro sujeto, encontrara por sí solo la verdad, descubrirla por sí mismo. Para ello se valía del razonamiento, de la ironía, todo lo que se conoce como ironía socrática, con la que le hacía entender al discípulo o a la otra parte, al interlocutor, que lo que sabe, todo lo que ha adquirido, el conocimiento que tiene actualmente, en realidad está basado en prejuicios. En realidad son cuestiones que le han hecho creer, pero el verdadero conocimiento lo tiene él mismo. Entonces nosotros explicamos las cosas basándonos en el razonamiento que tenemos, sí, del entorno, pero descubriendo lo que yo ya sabía. Al menos así lo explica este método, ¿no? La mayéutica o el método mayéutico implica llegar a la verdad, al conocimiento, a través de nosotros mismos. Ya lo teníamos. Sócrates hacía mucho énfasis en esto. Él era una persona que le gustaba mucho compartir sus reflexiones, sus ideas entre la gente, pero no les imponía nada. No, Sócrates no les informaba, no les explicaba. Sócrates
conversaba y pretendía que las personas se dieran cuenta con sus propios razonamientos cuáles eran las verdades. Hay que recordar que Sócrates hablaba de las virtudes y de los vicios, y que la mayor de todas las virtudes es el conocimiento. Luego, el peor de todos los vicios es la ignorancia. Y Sócrates pretendía que teníamos como seres humanos, y reconociendo que éramos personas diferentes a otros seres vivos, con la capacidad de razonar, teníamos que encontrar dentro de nosotros mismos cuál era la verdad, ¿no? En eso consiste el método mayéutico, y que, bueno, nos ha servido muchísimo todavía en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, para el pensamiento constructivista, en donde buscamos que sean las otras personas quienes descubran, quienes reflexionen, quienes tengan una idea que surja de sí mismos a partir de la interacción con el entorno. Tenemos otro método que es nada menos que el método cartesiano. Bueno, cuando hablamos del método cartesiano tenemos que referirnos desde luego a, a René Descartes, quien es el padre de la filosofía moderna, ¿no? Por supuesto. Él desarrolló en su discurso del método estas ideas acerca de cómo podemos adquirir el conocimiento. Bueno, no es encontrar, como en la mayéutica, el conocimiento dentro de sí mismos. En el método cartesiano hay que llevar una serie de pasos lógicos para poder encontrar la verdad, siempre buscando que pueda ser comprobado, ¿no? Aquí hablamos ya de una época en la cual la experimentación es la base para llegar al conocimiento, ¿no? Se empieza a desarrollar la ciencia, empieza a haber una forma distinta de llegar a la verdad. Desde luego, las matemáticas son imprescindibles, las cuestiones del razonamiento resultan lo más importante, como el camino más importante, desde luego, ¿no? Estamos hablando del método racionalista, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de un método racionalista o método cartesiano que aplica el razonamiento, tenemos que tomar en cuenta que la realidad como tal no puede ser la misma para todos, pero puede ser explicada bajo ciertas herramientas para poder crear una idea generalizada y nombrarla como una verdad. Es este método racionalista o cartesiano, o incluso también llamado método de la duda metódica, el que nos lleva entonces a este conocimiento, ¿no? Descartes tenía esta frase muy célebre, que es la de pienso, luego existo, porque para poder dar como válido la existencia humana, antes hay que justamente hacer un proceso racional dentro de nosotros para explicarnos a nosotros y a nuestro entorno, ¿no? Por supuesto, la duda metódica es el procedimiento deductivo, y ya hablaremos de lo que es el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo para cuestionar la realidad, es decir, tengo que tomar en cuenta muchos saberes para poder llegar a una conclusión válida, ¿no? Una cuestión totalmente deductiva. La duda es entonces la base del método, y entonces la razón única es fuente legítima para, para producir conocimientos. Todo absolutamente pasa a través de la razón, y es así como se puede dar como verdadero. ¿Vale? Aquí ese es el método racionalista, que se contrapone a otros, no tanto con el de la mayéutica, pero quizás a otros como el empirista, que vamos a ver a continuación. Bueno, método empirista, ¿no? El método empirista, pues obviamente el más importante personaje o exponente de este método es David Hume. Este método se enfoca desde luego en la experiencia, ¿no? El empirismo es, se basa en la experiencia y en cómo la experiencia nos puede dar como tal un conocimiento verdadero, ¿no? Experiencia y evidencia, ¿no? Puede ser evidente
de todo lo que puede ser percibido por nuestros sentidos. Luego aprendo de ello y entonces es verdad. Así es como se explica el método empirista, ¿no? Es decir, la percepción sensorial de los sentidos. Solo así se puede generar conocimiento, o al menos es lo que defienden los empiristas. Es decir, que partiendo del mundo sensible, se pueden formar entonces, sí, los conceptos. El empirismo, en tanto que experiencia, bueno, se empezó a desarrollar así en el Reino Unido, ¿no? En Gran Bretaña, alrededor del siglo XVIII, una época que como sabemos es de un intenso camino que estaba trazando ya el racionalismo. Por supuesto porque se aplica el método científico, pero el empirismo encuentra buena cabida allí, por supuesto con David Hume, y desde luego se contrapone al método racionalista, ¿no? Que fue más desarrollado como en la Europa central, en la Europa de continental, ¿no? No tanto como hacia la Gran Bretaña, donde había un poquito más de fuerza de parte de los empiristas, ¿no? Desde luego, la contradicción es que desconfía de la razón, es decir, una cosa es que yo lo pueda razonar, pero yo pongo en duda que eso sea cierto, porque hasta que no lo ponga en práctica no lo puedo dar como cierto, ¿no? Porque entonces yo puedo razonar una cuestión no tangible que puede estar relacionada con lo sentimental, con lo emocional o con el mundo de las ideas y la imaginación, y eso no necesariamente tiene por qué ser verdad, dicen los empiristas, ¿no? Por supuesto. Luego, si hablamos de un método empirista, quiere decir que si yo lo vivo una sola vez, tengo un caso comprobado y a partir de ahí yo digo que eso es verdad y lo puedo aplicar hacia afuera en diferentes casos. Eso es un método inductivo, pero por supuesto contrario al racionalismo. Otro de los métodos importantes que tenemos en la filosofía es nada menos que el método dialéctico. Bueno, el método dialéctico es sumamente importante para muchas disciplinas filosóficas, para ciertos autores y filósofos. Desarrollado, por supuesto, por gente como Marx, como Hegel, ¿no? El método dialéctico nos habla de un sistema de contrarios. Un sistema de contrarios en el cual tenemos conceptos, ideas que son diametralmente opuestas, ¿no? Así podemos decir blanco y negro, o podemos decir arriba y abajo, ¿no? Es decir, son exactamente lo contrario. Pero son además conceptos que al mismo tiempo que son lo contrario, se explican uno al otro y asimismo se complementan. Pensemos en el yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Uno explica al otro al mismo tiempo que el otro explica al primero, pero además se complementan, se requieren para poder comprenderse como una totalidad, ¿no? De alguna manera así es como parte esta cuestión dialéctica, ¿no? En su acepción original, aludía a un método argumentativo dialógico parecido a la lógica, ¿no? ¿Cómo puedo yo razonar algo? Bueno, partiendo de una situación del conocimiento, en donde podemos hablar de la tesis, ¿no? Por ejemplo. Esto también tuvo como su realce, ya avanzada la época moderna, ¿no? En el siglo XVIII, con la acepción de que hay dos ideas, por supuesto, opuestas, y que al chocar dos ideas que son sistemas contrarios, bueno, pues nos pueden dar una idea de una tercera idea, nos pueden dar como resultado un tercer conocimiento que es igualmente válido. Y así se va construyendo el conocimiento. Es una nueva manera de entender cómo se adquiere o se edifica el conocimiento. ¿No? ¿Cómo puedo explicar yo el día si no puedo explicar la noche? ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? Uno explica al otro, pero al mismo tiempo se complementan. Esta idea dialéctica, por supuesto, es retomada en el materialismo histórico de Karl Marx. Marx hablaba de que al existir un sistema de clases sociales, solamente pueden explicarse la diferencia entre la clase poderosa y la clase trabajadora a través de la dialéctica, es decir, sistemas contrarios, porque el patrón necesita a los trabajadores,
y los trabajadores necesitan el patrón en una cuestión dual en la que se requieren ambos para poder existir, porque si no hubiera empresa, pues no habría trabajadores. Vaya, si no hubiera patrón, no hay trabajo para los trabajadores, pero si no hubiera trabajadores, no tendría razón de existir la empresa para el patrón, ¿no? Esta relación, ¿no?, de diferencia de clases sociales se explica mediante el método dialéctico. Pero hablando de conocimiento, al explicar el método dialéctico tenemos que enfocarnos en que hay un conocimiento ya determinado que tiene que ponerse a prueba, con otro conocimiento que está en contra del primer conocimiento. Y de ambos va a resultar un tercer conocimiento que nos va a ser totalmente válido eh, 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 a, al tiempo, ¿no? Posteriormente. Esquemáticamente se puede explicar entonces mediante pues, la representación de un problema que sería con la tesis, ¿no? La tesis es el primer conocimiento, pero obviamente a esa tesis se va a contraponer un segundo conocimiento totalmente opuesto entonces a la primera, al que se le va a llamar antítesis, ¿no? Primer conocimiento, tesis, el conocimiento contrario, antítesis. Y del resultado de esa confrontación, vamos a tener como resultado una nueva comprensión, un nuevo conocimiento al cual se le denomina síntesis, ¿vale? Este caminito de cómo llegar al nuevo conocimiento se lleva entonces a cabo a través del método dialéctico. Método fenomenológico, ¿no? Por supuesto, Edmund Husserl a principios del siglo XX empieza a desarrollar esta idea. El método fenomenológico implica, bueno, primero, ¿qué es un fenómeno? Algo que, no, tiene, que está en constante cambio, algo que no tiene explicación sino por la transición que va teniendo en su desarrollo. Entonces, solo puede comprenderse a partir del entendimiento que hace el ser humano desde su subjetividad, ¿no? Como tal, eso es el método fenomenológico. Es decir, la experiencia subjetiva. Hay que explicar qué sucede, hay que explicar la realidad, los fenómenos, que por supuesto son algo diferente del ser, algo diferente de el sujeto que puede percibir esas cosas que están afuera, la realidad, el objeto. Esa manera de percepción que se tiene se hace a través de la conciencia, ¿no? Pero la conciencia de cada persona es única, por lo tanto, la percepción es subjetiva. Esta percepción subjetiva es la que nos va dando lugar a darle significado a las cosas. Entonces, pero como está en constante cambio, siempre vamos a tener una apreciación distinta, por lo tanto, así es como vamos cambiando la percepción que se tiene y por lo tanto adquiriendo nuevos conocimientos. Método hermenéutico, ¿no? Por supuesto, ahí encontramos a este señor llamado Friedrich Nietzsche, quien bueno, nos tiene acostumbrados a la polémica alrededor de sus textos, sumamente interesante, polémico desde luego, uh, y nos habla del método hermenéutico, no nada más él, por supuesto, ¿no? Eh, eh, Tenemos que entender que la hermenéutica en realidad es el arte de la interpretación. Entonces, cuando hablamos de interpretar, por supuesto se pone en juego la conciencia del individuo, la forma subjetiva que tiene el individuo o el sujeto de percibir la realidad como. Entonces, solo que la hermenéutica, por supuesto, se refiere a el carácter textual de esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las cosas? No necesariamente el texto escrito, ¿no? Cuando hablamos de textos es toda aquella significación que puede llegar a nosotros a partir de un objeto o de una representación. Una fotografía es un texto, un basamento piramidal es un texto, una ceremonia de iniciación de alguna cultura es un texto. ¿Cómo valoramos esos textos? ¿Cómo interpretamos estos textos? ¿Qué significado tiene en un contexto determinado? Por supuesto, a esto se refiere la cuestión de la hermenéutica, ¿no? Si bien tiene que ver con la fenomenología, porque nace de ella,
Bueno, pues esta va más allá porque es una cuestión aquí como más inherente a la interpretación que se hace de un hecho concreto. Por supuesto, tenemos que relacionar esto con la cultura, en tanto que un sistema de significados en un contexto determinado que tiene lugar por costumbres, por hábitos, por formas de pensamiento. Y tiene que ver, por supuesto, con la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirse? ¿Cuál es la intención que se tiene de hacer eso? ¿Y cuáles son las lecturas que se pueden hacer acerca de lo que hacen las personas? Por supuesto, significados, ¿no? Porque incluso al decir, al hablar, cuando se utilizan las palabras, hay que encontrar cuál es el significado que realmente se le puede dar basándonos en la intención del emisor, basándonos en el contexto y basándonos, por supuesto, en las formas de interpretación que se pueden tener de parte de los distintos públicos o receptores. ¿No? Por supuesto, así es como se explica el conocimiento. Ok, bien, pues estos fueron los métodos filosóficos. Espero que les haya servido mucho esta parte para el módulo de humanidades. Esta fue todavía parte de la sesión 2. Eh, Vamos a hablar de algunos otros temas. Tenemos que hablar acerca de las ramas de la filosofía, por supuesto. En otra emisión tendremos oportunidad de hacer eso. Por ahora, les agradezco mucho y hasta la próxima. Nos estaremos viendo en otra emisión de este curso.